Bienvenidos y bienvenidas a Entre Telones. Hoy veremos Hamlet, de William Shakespeare. Conozcamos al autor. William Shakespeare, poeta y dramaturgo de origen inglés, representa uno de los hitos universales más trascendentes en la historia del teatro. Se cree que nació en 1564, en la localidad de Stratford-upon-Avon. A los 18 años contrajo matrimonio con Anne Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. A partir de los 30 años, su carrera como actor y productor comenzó a prosperar. La profunda humanidad, la altura poética y la extraordinaria construcción dramática de sus obras han garantizado su vigencia a lo largo de los siglos, y por esa razón el teatro de Shakespeare continúa representándose en escenarios de todo el mundo. Algunos de los títulos más célebres son Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia, Macbeth, El rey Lear, Romeo y Julieta, Otelo y Hamlet. William Shakespeare pasó sus últimos años en su ciudad natal. Murió el 23 de abril de 1616, fecha en que por una notable coincidencia fallecía en España Miguel de Cervantes y en América el Inca Garcilaso de la Vega, destacado escritor y cronista peruano. En memoria de estos 3 ilustres autores, el 23 de abril fue declarado por la UNESCO como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El teatro isabelino. Se considera teatro isabelino al teatro inglés, que alcanzó su máximo esplendor durante los reinados de Isabel I y Jacobo I. Esta época, de la que Shakespeare formaba parte, estuvo marcada por el individualismo, el estudio empírico de las pasiones y un estilo de vida caballeresca y cortesana. Por aquel entonces, las funciones teatrales eran montadas por un grupo de actores de forma espontánea en diferentes espacios públicos, pero luego, en 1572, surgió una ley que obligó a los actores a organizarse en compañías, bajo la protección de un noble o la corona. Estas compañías teatrales se asociaban con varios autores. Los dramas eran propiedad grupal, se producían en colaboración de varios autores. Los dramaturgos cumplían el papel de autor, director y actor. Este sistema se sostenía porque la asistencia al teatro era la diversión preferida por la corte. Años después, la Iglesia prohibió las actuaciones dentro de Londres. Se representaban en las iglesias los actos sacramentales. Esto implicó que las agrupaciones construyeran los primeros edificios teatrales. Los más famosos fueron el teatro, la cortina y el globo. Cuando sobre el teatro ondeaba una bandera blanca, significaba que había función. ¿Cómo y cuándo nace la obra? Hamlet fue escrita entre 1599 y 1600. Y en 1603 y 1604. Esta obra fue representada por primera vez por la compañía en la que Shakespeare trabajaba, Lord Chamberlain's Men, probablemente en 1601. La historia de Hamlet era conocida en Inglaterra a través de distintas fuentes, sobre la base de sucesos ubicados en la primera mitad del siglo XI, cuando Dinamarca ejercía su poder sobre Inglaterra. Claudio envía a Hamlet a cobrar tributo. Aparece la nebulosa figura histórica de un príncipe Hamlet o Amloti. En torno de ella se teje una leyenda registrada en sagas de Islandia, Irlanda y Dinamarca. Por otro lado, el nombre del protagonista, que ya había sufrido la transformación de Hamlet a Hamlet cuando el dramaturgo escribe su pieza, tenía fuertes resonancias personales. Este nombre aparece en su vida en 1579, cuando una joven de su misma edad, 15 años, llamada Catherine Hamlet, se ahoga en el río Avon en circunstancias confusas, lo que se relaciona con el personaje de Ofelia. El hijo varón de Shakespeare, muerto en 1596,
mellizo de Judith, se llamó Hamnet, en homenaje a su amigo, Hamnet Sadler, panadero del pueblo, cuya esposa se denominaba Judith. Este amigo fue testigo del testamento de Shakespeare, en el que figura como Hamlet Sadler, lo que prueba que los dos nombres son variantes de uno solo. Estructura y argumento. La obra se divide en 5 actos de la siguiente manera. Primer acto, 3 escenas. En el primer acto, estando Horacio y Marcelo haciendo guardia en la explanada delante del castillo, se les aparece una sombra, el espíritu del difunto rey Hamlet. Estos se lo cuentan al príncipe Hamlet y lo llevan a la zona. Entonces Hamlet va y su padre le cuenta que no murió como todos piensan, sino que fue su hermano, Claudio, que lo asesinó para quedarse con la corona y con su mujer. Entonces la sombra le pide que vengue su muerte. Segundo acto, 11 escenas. Mientras Hamlet piensa cómo vengar la muerte de su padre, finge estar loco para que no sospechen de sus intenciones. Todos hablan de su locura y nadie se puede explicar las causas de su estado. Entonces llegan a la conclusión de que puede deberse a la muerte de su padre. Pero Polonio, mano derecha de Claudio, cree que el príncipe está sufriendo los efectos del amor que siente por su hija Ofelia. Tercer acto, 28 escenas. Hamlet, para tener la mayor certeza de las palabras del espectro, les pasa un guión de cómo fue la muerte de su padre a unos cómicos que pasaban por el reino para que la representen y ver la reacción del rey que confirme la sospecha del asesinato. Tras esto, en mitad de la representación, Claudio se retira perturbado, lo que le da certeza a Hamlet. Más tarde, el príncipe se va a hablar con su madre para contarle y reprocharle el haberse casado con el hermano y asesino de su marido. Mientras éste habla con su madre, oye ruidos detrás de las cortinas. Saca la espada y la clava pensando que podría ser el rey escondido. Pero al quitar las cortinas se encuentra con el viejo Polonio que muere. En ese momento aparece la sombra del padre. La reina no lo ve y el espectro le exige que la deje tranquila. Finalmente, el rey Claudio lo manda a Inglaterra, ordenando a Rosencrantz y Guildenstern con la orden de matarlo al llegar al país, pero logra escapar tras falsificar las órdenes del rey. Cuarto acto, 24 escenas. Al llegar a Dinamarca, se entera de que Ofelia se había vuelto loca y se había ahogado. Laertes, hermano de Ofelia e hijo de Polonio, vuelve de su viaje, sin preguntar a nadie y sin saber quién fue, se presenta al castillo enojado para vengar las muertes. El rey lo persuade para que se enfrente a Hamlet en un combate de esgrima y, equipado con un arma envenenada, matarlo con un solo corte, y así satisfacer al rey y vengar la muerte de su padre. Quinto acto, 11 escenas. El rey planifica también el darle de beber veneno a Hamlet por si el veneno de la espada fallara. Durante el combate, Laertes logra su propósito, envenenando a Hamlet con el arma, pero también recibe una estocada con la espada envenenada. Mientras esto pasa, la reina ha bebido la copa de Hamlet, falleciendo envenenada. El príncipe, al darse cuenta de que su tío lo ha querido envenenar, haciendo honor a su padre con su espada, y antes de morir mata al rey, con lo cual mueren Laertes, el rey, la reina y Hamlet. Pasado el drama, llega Fortinbras, príncipe de Noruega. Cuando ya han muerto todos, Horacio explica lo sucedido a Fortinbras y deciden hacerle un merecido funeral a Hamlet. ¿Cuáles son los temas? Mal existencial del hombre. Todo sale mal desde un principio, ya que Claudio asesina al rey Hamlet, su hermano, para subir al trono y desposar a Gertrudis. Luego se desarrolla una serie de hechos fatídicos que terminan con toda la estirpe de Hamlet.
Venganza. La venganza principal es la de Hamlet sobre su tío por matar a su padre y casarse con su madre, pero también hay otras como la de Laertes sobre Hamlet por causar la muerte de su hermana y padre, como también la de Fortinbras para vengar a su padre derrotado años atrás. Deseo de poder. La obra nos muestra cómo el poder corrompe al hombre. En primer lugar, Claudio mata a su hermano para acceder al trono, y Gertrudis se casa con su cuñado para mantenerse con la corona. La construcción de la tragedia. Shakespeare respetó los mandatos de la moda a la hora de presentar los contenidos de la obra, pero jugó de un modo personal esos elementos. En efecto, triplicó la venganza. Hay 3 padres muertos, el de Hamlet, pero también el de Laertes y el de Fortinbras. Hamlet observa la conducta de ambos y su decisión que contrasta con su incapacidad. Laertes y Fortinbras se acercan más al modelo de hijo vengador del padre y sirven para resaltar la condición ambigua del protagonista. Hamlet debe vengar a su padre, pero duda y dilata el momento de matar a su tío. También complica más la situación, convirtiendo a Hamlet en un villano de la tragedia, ya que él es el asesino de Polonio y el causante del suicidio y locura de Ofelia. Por su lado, el fantasma que reclama venganza es asesino del padre de Fortinbras en una guerra pasada que en el presente está volviendo a acosar al reino. Por otro lado, ha sido respetuoso e irrespetuoso con la convención. Tomó una historia sencilla y burda y la complicó, la relativizó para acercarla a la complejidad y la indefinición de nuestra experiencia. Dinamarca es el mundo y Hamlet somos todos nosotros. Al multiplicar elementos, los hace funcionar como espejos. Laertes y Fortinbras de Hamlet, la locura fingida de la locura real, la amistad de Horacio de la de Rosencrantz y Guildenstern. En la corte de Dinamarca, rodeado de mentiras y actitudes hipócritas, Hamlet siente que hay algo misterioso que se oculta y debe ser sacado a la luz. Pero a pesar de la simpatía que pueda despertar el protagonista, tampoco el espectador está seguro de nada. Ninguno de los acontecimientos que le permitieran juzgar por sí mismo se ponen en escena, sino que los conocemos a través de lo que dicen los personajes. El amor de Hamlet por Ofelia, el de Gertrudis por el padre de Hamlet y el asesinato del rey a manos de su hermano. En Dinamarca todo es inseguro y confuso. Apariencia, problemática barroca de la época. Todos espían y temen. Se desconfía de todo lo que se dice y de todo lo que se ve. Además, coloca en el centro al espectro, como un verdadero símbolo de aquello que, a pesar de ocultarse, acaba por salir a la luz. Solo éste sabe la verdad, pero ¿puede Hamlet confiar en él? El príncipe ha tenido un presentimiento, sabe que algo se esconde detrás de las apariencias, pero ¿no es acaso también esa sombra de un muerto una apariencia, una fuerza demoníaca? Y sin embargo, ¿puede ignorar su mensaje? Así transforma el crimen conocido en secreto y lo pone en boca de un espectro que surge en medio de la oscuridad de la noche. Y, en su infinita inseguridad y soledad, enfrenta a Hamlet con la tarea de descubrir la verdad detrás de las palabras, de la risa, porque algo está podrido en el estado de Dinamarca. Finalmente, cabe destacar que en su primer monólogo, Hamlet revela la causa oculta de su dolor, el matrimonio incestuoso y apresurado de su madre con su tío. Debemos aclarar que, de acuerdo con la ley canónica, el sacramento del matrimonio, al crear una unión mística entre el hombre y la mujer, objetaba la unión de una viuda
con el hermano del muerto. Esto era considerado incesto. Para divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena, Enrique VIII había invocado esta ley. De este matrimonio nació la reina Isabel I. Resulta interesante apreciar las consecuencias que este episodio tuvo en la historia de Inglaterra y recordarlo, porque cuando Shakespeare escribió Hamlet todavía reinaba Isabel. Teatro dentro del teatro. En esta obra, buena parte de la acción se dedica a los preparativos de una obra teatral y su representación en la corte de Elsinore. La convención de mostrar el teatro dentro del teatro era una práctica frecuente en el drama isabelino, y en Shakespeare sirve para hacer reflexionar al público sobre sí mismo y sobre la fina línea que separa la realidad del espectador y la ficción dramática. Temáticas barrocas. En Hamlet, todo esto se acentúa, porque la obra que se representa contiene paralelismos con la realidad de la corte de Dinamarca. Hamlet usa la representación para averiguar si su tío es culpable y obtiene los resultados que buscaba. Desde que Rosencrantz anuncia la llegada de los actores a la corte hasta la brusca interrupción de la representación de el asesinato de Gonzago, cuando el rey se levanta, la obra ofrece gran cantidad de información sobre las peculiaridades del teatro en la época, la rivalidad entre compañías, la conveniencia de salir de Londres de gira por provincias, la adjudicación de los papeles femeninos a muchachos, las actuaciones amateur de alumnos universitarios, la preferencia por la actuación natural frente a estilos artificiosos y afectados, la variedad de géneros dramáticos, la práctica de insertar nuevos parlamentos en una obra para una representación dada, el uso del mimo y la función del coro. En cierto modo, esta parte recuerda que la universalidad y la atemporalidad de Hamlet coexiste con su carácter de obra de su tiempo, firmemente anclada en un contexto histórico. Por otra parte, estas escenas también permiten conocer mejor la relación entre Hamlet y Horacio, la única persona en quien confía, entre Hamlet y Polonio, de cuyas veleidades dramáticas se burla el príncipe, entre Hamlet y sus amigos Rosencrantz y Guildenstern, de quienes a partir de aquí no se fiará, o entre Hamlet y Ofelia, hacia quien el príncipe proyecta los sentimientos que le inspira el segundo matrimonio de su madre. Y, además, intercalados en estas escenas encontramos dos de los monólogos en los que Hamlet nos deja ver su estado de ánimo y el discurrir de su mente. Para finalizar, veamos los personajes. Hamlet es el protagonista, príncipe de Dinamarca. Tras la aparición de su padre pidiéndole venganza, va a matar al rey, pero cuando lo hace, es herido de muerte. Como protagonista de la tragedia, es un príncipe querido, un joven pensativo, melancólico, angustiado por la muerte de su padre. Se deprime aún más por la sucesión de su tío Claudio al trono y su posterior matrimonio con su madre. Es muy inteligente. Decide fingir locura para engañar a su tío y a los leales. Preocupado por su propia culpa, también se vuelve odioso, desprecia a su tío, expresa enojo hacia su madre, frustrado con sus amigos traidores y aliena a Ofelia, a quien una vez cortejó. Su ira raya en la crueldad y es responsable de numerosas muertes a lo largo de la obra. Claudio, actual rey de Dinamarca, tras haber envenenado a su propio hermano por su mujer y por la corona. Este es tío de Hamlet, aunque a él más tarde también lo quiera matar. Gertrudis, madre de Hamlet y reina de Dinamarca, tras la muerte de su marido decide casarse con su cuñado, que sería quien subiría al trono por no dejar de ser reina. Hamlet le reprocha su actitud y le cuenta cómo murió verdaderamente el rey Hamlet. Polonio, viejo chambelán del rey,
padre de Ofelia y Laertes. Este personaje muere detrás de una cortina por espiar a Hamlet, aunque éste así lo hace por creer que era el rey el que permanecía escondido. Ofelia, hija de Polonio y supuesta amada de Hamlet, cree que éste la ama, pero no es así, y acaba suicidándose en el río cuando se entera de que Hamlet ha matado a su padre y que no la ama. Laertes, hijo de Polonio y hermano de Ofelia, mata a Hamlet por vengar a su familia y satisfacer al rey. Al comienzo quiere retomar sus estudios y se marcha a Francia. Tiene un carácter impulsivo y lo demuestra cuando su padre es asesinado e inmediatamente desea vengar su muerte. Al final, muere en un duelo contra Hamlet. Horacio, fiel amigo de Hamlet, lo acompaña durante la obra. Es prudente, erudito y un buen hombre, conocido por dar buenos consejos. Mientras Hamlet yace moribundo al final de la obra, Horacio considera el suicidio, pero Hamlet lo convence de que viva para contarlo. Fortinbras, príncipe de Noruega, que busca vengar la muerte de su padre a manos del de Hamlet. A diferencia de aquel que tarda en la venganza contra Claudio dudando y pensando planes, Fortinbras no vacila y arma un ejército que vence a Hamlet, demostrando la superioridad de la acción por sobre la razón exagerada. Rosencrantz y Guildenstern son dos conocidos de Hamlet, a quienes se les pide que lo espíen para descubrir la causa de su locura. Ambos son obedientes y ninguno es lo suficientemente inteligente como para engañar a Hamlet. El fantasma dice ser el padre muerto de Hamlet, el antiguo rey de Dinamarca, también llamado Hamlet. Es el responsable de la acción de la obra, pero sus orígenes no están claros. Hamlet teme que este espectro sea enviado por el demonio para incitarlo a asesinar, pero el misterio nunca se resuelve. Bien, esto fue todo por hoy en Entre Telones. ¡Hasta la próxima obra!